Comunicación en los sistemas operativos distribuidos. Comunicación. En un sistema distribuido, a diferencia de uno centralizado, no existe la memoria compartida, y por ello, en la naturaleza de su comunicación ocurre lo siguiente. Los procesos para comunicarse deben apegarse a reglas conocidas como protocolos. Para los sistemas distribuidos en un área amplia, estos protocolos toman frecuentemente la forma de varias capas, y cada capa tiene sus propias metas y reglas. Los mensajes se intercambian de diversas formas, existiendo muchas opciones de diseño al respecto. Una importante opción es la llamada a un procedimiento remoto. También se consideran las posibilidades de comunicación entre grupos de procesos, no solo entre dos procesos. Comunicación con el cliente-servidor. Se basa en un protocolo solicitud-respuesta. Es sencillo y sin conexión. No es complejo y orientado a la conexión con OSI o TCP/IP. El cliente envía un mensaje de solicitud al servidor pidiendo cierto servicio. El servidor ejecuta el requerimiento, regresa los datos solicitados y un código de error si no pudo ejecutarlo correctamente. No se tiene que establecer una conexión, sino hasta que ésta se utilice. La pila del protocolo es más corta y por lo tanto más eficiente. Sockets son un mecanismo de comunicación entre dos o más procesos, gracias al cual es posible enviar o recibir información. Para lograr tener un socket es necesario que cumpla ciertos requisitos, los cuales son que un programa sea capaz de localizar a otro, que ambos programas sean capaces de intercambiar información. Diagrama socket. Primeramente se inicia con lo que es la llamada del servidor, el programa principal, a lo que sería el socket, un programa hijo. Así entonces, enseguida se establece la unión entre el programa socket y el servidor. De esta forma, el servidor logra conectarse y escuchar al programa socket. Así entonces, se logra escuchar los bloques hasta que un cliente establece comunicación con el servidor. En este momento, entra el cliente a realizar su llamada al programa socket, estableciendo así la conexión con el mismo. De esta forma, se logra escuchar al cliente en el servidor. Para esto, el cliente escribe su solicitud y la envía al servidor para que la lea. Entonces, el servidor escribe la respuesta para enviarla al cliente. El cliente entonces lee la respuesta y así cierra su proceso de solicitud. De manera que el servidor lee la notificación de cierre y termina su proceso. Ejemplo práctico de un programa socket entre un cliente y un servidor. Para entender mejor lo que es el funcionamiento de los sockets, veremos un ejemplo práctico en Java, compuesto de dos programas principales, abriéndolos primeramente para estudiar un poco lo que es su código y así entender mejor lo que es la ejecución interna de estos procesos. Entonces, dentro de un programa servidor, se especifica primeramente lo que es el puerto, es decir, el servicio que se le va a brindar al cliente. Dentro de esta parte se indica lo que es el puerto y el esperar lo que es la solicitud del cliente. Aquí ya se indica que se escucha el puerto cuando ya ha sido brindada la solicitud. En esta parte se limita lo que es a brindar servicio a 3 clientes como máximo. Si esto se sobrepasa, entonces el servidor manda un mensaje de que han sido demasiados clientes por hoy. En esta parte del código se indica a qué cliente está sirviendo en un determinado momento. Este mensaje aparece pero dentro del programa cliente. Este flujo de código es escrito aquí
pero es llamado por el cliente y aparece dentro de su ejecución. Dentro del cliente se especifica principalmente lo que es el nombre del host y su número de puerto, para que en esta parte del código pueda enviar su solicitud con su nombre y su número de puerto y establecer así la conexión. En toda esta parte es donde realiza lo que es la escritura ya en pantalla y la lectura desde el servidor sobre el mensaje de hola a cada cliente. Entonces, para ver su funcionamiento, veamos qué sucede si el servidor no está activado. Aquí ya podemos ver que se nos marca que no hay conexión. Entonces podemos verificar que para que se establezca conexión entre los dos, el servidor siempre debe de estar activo. Ya activo indica al servidor que está escuchando el puerto 500, está en espera entonces de una solicitud de un cliente. Brindamos la solicitud y el cliente indica que sirve al cliente 0. Se brinda el mensaje de hola y en el servidor se indica servir al cliente 0. Se brinda otra solicitud, se da hola en el cliente y en servidor se indica servir al cliente 1. Nuevamente el último cliente aceptado por el servidor, al cliente 2, hola en cliente y en servidor sirvo al cliente 2. Y el mensaje que indica demasiados clientes por hora. Entonces aquí ya podemos ver que sirvió a 3 clientes, que escuchó el puerto para establecer la conexión y que indicó el mensaje final y terminó su proceso. Así es como podemos ver el funcionamiento claro de un socket. Comunicación con RPC. El modelo cliente-servidor es una forma conveniente de estructurar un sistema operativo distribuido, pero se poseen ciertos inconvenientes. El paradigma esencial en torno al que se construye la comunicación es la entrada-salida. Los procedimientos send-receive están reservados para la realización de entrada y salida. Una opción distinta fue planteada por Birrell y Nelson. Así, establecían el permitir a los programas que llamesen a los procedimientos localizados en otras máquinas. Cuando un proceso en la máquina A llama a un procedimiento en la máquina B, el proceso se realiza, la llamada se suspende. La ejecución del procedimiento se realiza en B. La información se puede transportar de un lado a otro mediante los parámetros y pueden regresar en el resultado del procedimiento. El programador no se preocupa de una transparencia de mensajes o de la entrada-salida. A este método se le denomina entonces llamada a un procedimiento remoto o RPC. El procedimiento se hace la llamada y el que recibe se ejecutan en máquinas diferentes, es decir, se utilizan espacios de direcciones distintas. Operación básica de RPC. Una llamada convencional a un procedimiento, es decir, en una sola máquina, funciona de la siguiente manera. El procedimiento cliente llama al stub del cliente de la manera usual. El stub del cliente construye un mensaje y hace un señalamiento al núcleo. El núcleo envía el mensaje al núcleo remoto. El núcleo remoto proporciona el mensaje al stub del servidor. El stub del servidor desempaca los parámetros y llama al servidor. El servidor realiza el trabajo y regresa el resultado al stub. El stub del servidor empaca el resultado en un mensaje y hace un señalamiento al núcleo. El núcleo remoto envía el mensaje al núcleo del cliente. El núcleo del cliente da el mensaje al stub del cliente. El stub desempaca el resultado y de esta forma regresa al cliente.